En esta clase y bueno, espero que le pongan mucho entusiasmo porque esta clase es muy hermosa, ¿verdad? Estamos estudiando el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Estuvimos hablando ya. Vamos a tratar de avanzar. Eh, Tengo bastante hoy, pero vamos a tratar de hacerlo lo más. No vamos a ir tampoco tanto a la carrera, pero las partes donde es más como historia, la parte bíblica que es historia, vamos a tratar de que ustedes pues la hagan leída y vamos a avanzar, ¿verdad? Para llegar porque casi siempre me he estado demasiado tiempo en Génesis por querer, pero quiero que le dediquemos suficiente tiempo a los 5 libros, ¿verdad? Bueno, vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios y poniendo esta clase en las manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, bendito, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, mis hermanas, Dios mío, que se han dispuesto, se han levantado esta mañana, oh Padre, a estar delante de tu presencia, aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Padre, a la gloria, por tu poder. Bendice a cada uno de mis hermanos, dale fuerzas, entendimiento, sabiduría, a mi persona, Padre, que soy necesitado de ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de nosotros. Danos la capacidad, sobre todo a mí, Señor, para que hablemos temas importantes de la Escritura, que podamos aprender cada día de ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener la Biblia lista por si nos toca leer. Vamos a leer aquí. Bueno, hermanos, la clase anterior hicimos la introducción, ¿verdad? Estuvimos viendo quizás parte de lo que ustedes ya habían visto de introducción bíblica, pero es parte importante de saber cuál era la introducción del Pentateuco. Ahora ya vamos a entrar a Génesis y vamos a entrar a la primera parte, ya lo que es la creación, ¿verdad? Tenemos lo que es la creación de Dios, los 6 días, y obviamente en el séptimo Dios descansa, ¿verdad? Tenemos en el día 1 que Dios creó la noche y el día. En el segundo día Dios creó el cielo y el mar, poniéndolo de una manera simple, ¿verdad? Podemos ir un poquito más profundo. Tercer día Dios crea las plantas. Cuarto día Dios creó la luna, el sol y las estrellas, ¿verdad? Quinto día Dios creó las aves del cielo y a los peces en el océano o en el mar. Sexto día Dios creó los animales y el hombre, ¿verdad? Así que es algo muy interesante si nos ponemos a analizar cada parte de lo que Dios hace, ¿verdad? Y vamos a ver algunas descripciones acerca de esto, ¿verdad? Tenemos, Dios les bendiga, adelante. Tenemos que, ¿verdad? Él es el Dios creador, ¿verdad? Nos dice, ¿cuál es la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación? No es la descripción del proceso de crear ni los detalles acerca del hombre, por más interesantes que sean. Dicha idea es que hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Muchos hermanos están tratando de, por así decirlo, comparar el Génesis con lo que la ciencia habla acerca. Bueno, la ciencia más habla acerca de la evolución, ¿verdad? No habla de una creación. Pero nunca ha sido el propósito de la Biblia, ¿verdad? Describir paso a paso o dar un detalle científico, por así decirlo, de cómo las cosas fueron hechas, sino que la Biblia nos habla de un relato
de parte de Dios, de un Dios creador, ¿verdad? Por más interesante que la gente pues quiere poner cada una de las descripciones científicas, ¿verdad? Nunca ha sido el proceso de la Biblia, ¿verdad? Dar esos detalles paso a paso, sino que la Biblia nos da el detalle de cómo Dios crea las cosas, que Dios es el creador de todo, de los cielos, de la tierra, del mar, del hombre, de los animales, ¿verdad? Y nos da ciertos detalles acerca de ella, ¿verdad? Pero nunca ha sido el propósito de Dios darnos eso, sino que Dios fue un Dios creador y Él hizo todas las cosas y fueron hechas por su mano, ¿verdad? Eh, la frase dice, en el principio Dios, ¿verdad? Es la respuesta a los errores del politeísmo, materialismo, panteísmo y dualismo, ¿verdad? No me voy a detener mucho en esas definiciones porque ustedes las van a ver en teología sistemática. Allá las acabamos de terminar y allá las vamos a ver más a profundo, ¿verdad? Más allá del universo hay un ser eterno que es superior a su creación, ¿verdad? Entonces, Dios tiene ese enfoque de crear todas las cosas y lo hace de la manera de que Él lo dispuso. Entonces, si queremos meter las cosas conforme a la ciencia lo hace, ¿verdad? Muchas veces no le vamos a hallar el sentido bíblico. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? De los días de la creación que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Dios en el día uno crea lo que es la luz, ¿verdad? El día y la noche. Ahora, si lo queremos alinear a la ciencia, como que no tuviera un poquito de sentido, ¿por qué? Porque en el día, vemos que en el día 3 crea Dios las plantas, ¿verdad? Pero en el día 4 creó Dios la luna, el sol y las estrellas. Lo que dice lo que dice la ciencia es que las plantas dependen del sol, dependen de la luz, ¿verdad? Pero vemos, ya existía la luz, no nos equivoquemos, pero Dios pone todo en orden hasta en el día 4. Ahora, ¿cómo las plantas pudieron haber subsistido, ¿verdad? Desde el día 3 sin el sol? No nos dice la Biblia y no es el propósito de la Biblia darnos ese relato, sino que, ¿verdad? Podemos haber la palabra de Dios a través de la Biblia dice que todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Nos dice Colosenses 1. Entonces, que cómo Dios lo hizo, bueno, es simplemente por su obra creadora. Él puede decir que sean hechas las cosas y son hechas. Entonces, eso es lo que debemos de entender, esos puntos, ¿verdad? Que nunca ha sido el propósito de la Biblia dar una explicación científica, sino que simplemente Dios creó las cosas y las hizo como a Él le plació hacerlas, ¿verdad? Si lo queremos alinear a la ciencia no va a tener sentido, pero también tenemos que recordar que muchas de las cosas la ciencia todavía las está descubriendo y cada día ellos salen con un nuevo descubrimiento científico y se van alineando a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, pudiéramos perder nuestro tiempo en algunos sentidos, ¿verdad? De querer alinear estas cosas de esta manera. Pero lo que tenemos que apegarnos es al relato bíblico y quiero que ustedes tengan de alguna manera una mente abierta porque aquí vamos a ver algunos puntos de vista que tal vez que no son del todo alineados con nuestra creencia, pero nosotros tenemos que escucharlos, ¿verdad? Razonarlos y pues tomar una determinación conforme a lo que la Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad? Hablamos de estas definiciones, ¿verdad? Del materialismo, están en el libro. Son creencias que hay a nuestro alrededor. Tenemos según el diccionario de religiones y sectas, el materialismo es la doctrina filosófica opuesta al espiritualismo. Según el materialismo, la realidad se reduce a la materia, por eso se le llama materialismo. Ellos dicen que todo es materia, ¿verdad? En el sentido en que ésta se opone al espíritu, el materialismo niega tanto la existencia de Dios como la de los valores espirituales y del espíritu. El materialismo también sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, sino que existe en una eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el ser humano, ¿verdad? Entonces, esta es una creencia, una tendencia en el mundo que todo proviene de la materia, ¿verdad? Y todo es materia y todo lo creado, ya sea, ellos mismos dicen, ¿verdad? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿verdad? Tal vez ustedes lo vieron eso en clases de ciencias, ¿verdad? Y eso es lo que la ciencia dice, ¿verdad? También tenemos otra creencia como el panteísmo, que es, ya esa es un poquito más religiosa y filosófica. Se trata generalmente de una teoría
que identifica a Dios con el mundo o el universo. En la filosofía de Baruch Spinoza, filósofo racionalista de origen judío, Dios se identifica con la naturaleza, ¿verdad? Ellos le atribuyen a Dios y que Dios es parte de la naturaleza, ¿verdad? Y Dios está en la naturaleza y es parte de la misma naturaleza. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Dios es un creador y la naturaleza es su creación, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que ellos creen. Ellos creen que Dios está en la materia, que Dios está en los árboles, de que Dios está en la tierra, en el sol y en todas partes, ¿verdad? En sí mismo, ¿verdad? Pero nosotros creemos que hay un Dios creador y que Él creó todas las cosas. Ni la creación es el creador, ni el creador es la creación, ¿verdad? Hay una separación en cuanto a esto. Ahora, claro, la gloria de Dios cubre toda la tierra, pero Él no es la creación. Él es el Dios creador, pero Él no es creación ni ninguna cosa creada, sino que Él es el creador y está separado de su creación, ¿verdad? Estamos claros en esto, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos otra como el dualismo, tampoco vamos a entrar mucho en eso, solo es una creencia en poderes divinos opuestos, el bien, el mal, el yin yang y todo eso, ¿verdad? Tampoco vamos a entrar mucho, pero es bueno que ustedes sepan que estas cosas existen y que están ahí, ¿verdad? Y que son puntos, por así decirlo, filosóficos que muchas veces muchos de ustedes se pueden enfrentar cuando entren en una plática con algún compañero de trabajo, compañero de escuela o cuestiones así. Pero nosotros debemos de tener bien definidas nuestras creencias de que creemos en un Dios creador, pero Él no es parte de la creación, ni es un ser creado, sino que es un Dios creador. Ahora, la figura de Dios domina el primer capítulo de la Biblia. Su nombre se encuentra 35 veces solamente en el primer capítulo de la Biblia. Entonces, Él es el personaje principal. Debemos de entender eso desde el Génesis. Y traigo este punto por la razón de que la mayoría de veces cuando nosotros leemos Génesis 1 nos tenemos a enfocar en la creación, en lo que Dios va creando, en lo que Dios va haciendo, ¿verdad? Pero el nombre de Dios aparece 35 veces, dice acá, solamente en el primer capítulo. Y en los 34 versículos también. Entonces, en cada versículo la palabra Dios aparece, ¿verdad? El término traducido de Dios es Elohim, ¿verdad? En el hebreo, en su forma plural que significa Dios creador, ¿verdad? Sin embargo, cuando se hace referencia a Dios, se usa siempre un verbo singular, el cual nos indica que Dios es uno, ¿verdad? En el idioma hebreo, la forma plural se expresa a veces en intensidad o plenitud, así que la palabra Elohim indica su majestad, su poder infinito y excelencia. ¿Verdad? Mire qué lindo esto. Él posee completamente todas las perfecciones divinas. Entonces, no hay rasgo, perfección que Él no tenga, sino que Él aparece desde el principio, ¿verdad? Como ese Dios creador, como ese Dios totalmente capaz, ¿verdad? Ese Dios que es capaz de crear todos los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? La segunda parte del relato de la creación, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 4 al 25, hace hincapié en el hecho de que Dios es un ser personal, pues esa sección muestra al hombre como su objetivo y se emplea el título de Yahvé Elohim o Jehová Dios, aunque el nombre Yahvé significa que Dios es eterno y tiene existencia ilimitada en sí mismo, ¿verdad? Según Éxodo 3:14. Entonces aquí ya vamos, ¿verdad? En nuestra traducción obviamente dice Dios o dice Jehová, pero ya al meternos al origen en hebreo, nosotros vamos entendiendo esas características de ese Dios creador, de ese Dios perfecto, que tiene una existencia ilimitada, que es eterno, que es sempiterno, que todo lo conoce, que todo lo sabe, ¿verdad? Y eso está en los nombres que él mismo se da a conocer y se caracteriza, ¿verdad? También su uso indica que Él es el Dios del pacto de gracia y misericordia, ¿verdad? Entonces, vemos cuántos diferentes pactos, ¿verdad? Hay solamente en los primeros ya 11 y 12 capítulos de Génesis, tenemos varios pactos. Tenemos el pacto que Él hace con Abraham, el pacto que Él hace con Noé, tenemos el pacto que Él hace con Adán. Entonces, tenemos diferentes pactos y Dios se muestra de esta manera, ¿verdad?
como el Dios de pactos. Ya saben, si tienen una pregunta me pueden detener. Seguimos, como Dios como personaje principal, su obra creadora indica claramente que Él es Dios de orden, designio y progreso. Saca orden del caos primitivo, todos sus pasos son ordenados y progresivos y el resultado demuestra el designio admirable. Así que Génesis desde el comienzo enseña que Dios es único, trascendente, personal y creador, ¿verdad? Entonces, si se fijan, viéndolo desde una perspectiva, nosotros estamos viendo muchas veces lo opuesto, lo que les decía. Cuando vemos el relato de la creación, vemos lo que va creando. Ahora, el libro o el propósito del libro es darle esa, por decirlo, esa, poner como personaje principal a Dios, ¿verdad? Porque en eso nos metemos a conocerlo a Él, su naturaleza, su carácter, ¿verdad? Y su deseo de crear todas las cosas conforme a Él lo deseó, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a las discrepancias, ¿verdad? El relato bíblico y la ciencia moderna. Muchos se hacen la pregunta, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Verdad? Los hombres de ciencia han encontrado evidencia de grandes cambios geológicos, estratificación de masas de piedras y otros indicios que lo han hecho llegar a la conclusión que la Tierra es antiquísima, ¿verdad? Entonces, los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años, ¿verdad? Ellos se mantienen en este punto, ¿verdad? Se crea un conflicto entre ellos y ciertos cristianos creen que la Biblia indica claramente que hace solo 6,000 años que Dios creó el universo. ¿Cómo puede resolverse este conflicto, verdad? Pero les digo, como una vez más, una de las cosas que debemos de recordar es de que la Biblia no trata de darnos detalles, ¿verdad? Sino solamente narrar la obra creadora y vamos a entrar ahí. Según algunos estudiosos de la Biblia, el problema no radica tanto en la contradicción entre el relato bíblico y lo que la ciencia ha descubierto, sino entre la ciencia y el relato mal interpretado. Además, es preciso distinguir entre lo que la ciencia ha descubierto realmente y lo que es mera especulación o teoría que aún no ha sido comprobada. Por ejemplo, la teoría de la evolución. La teoría de evolución, ellos no la han comprobado al 100%, ¿verdad? Ellos tienen muchos eslabones perdidos, tienen muchas partes que todavía no concuerden. La ciencia pura no consiste en teoría, sino en hechos demostrados y concretos, ¿verdad? Pero incluso para creer la teoría de la evolución, del Big Bang y todo eso hay que tener mucha fe, ¿verdad? Porque ellos no tienen las pruebas certeras de que todo eso ocurrió de esa manera, ¿verdad? Sino que han ido haciendo muchas, por así decirlo, aludaciones y sacando conclusiones de cosas que ellos ven alrededor en la naturaleza, ¿verdad? Alguien también se ponía a hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene la Tierra? La ciencia dice millones, ¿verdad? El relato bíblico nos dice aproximadamente 6,000 años, ¿verdad? Entonces, pero alguien pudiera decir, cuando Dios creó a Adán, ¿verdad? Vea que Adán no tenía 0 años cuando Dios lo creó. Lo creó en una edad adulta. Entonces, Adán pudiera haber tenido, no sabemos qué edad, ¿verdad? En términos de lo que nosotros conocemos, pero Adán ya era una persona adulta capaz de entender y lo creó con años. También cuando Dios creó la tierra, la pudo haber creado con años también, ¿verdad? Por eso es que ellos ven de esa manera esa evidencia. Sí, pudiera ser una de las conclusiones que podemos sacar, ¿verdad? Pero obviamente no, ellos quieren una comprobación científica de esto, ¿verdad? Pero aún ellos no la han encontrado. Entonces querer comparar la ciencia con la Biblia, ahí es donde podemos entrar en un error. Entonces no es nuestro trabajo entrar a querer comprobar la Biblia con la ciencia, sino que simplemente apegarnos nosotros a que la Biblia dice, pues nosotros creemos que la Biblia es la verdad y lo que Dios ha escrito ahí es porque Él lo decidió de esa manera, ¿verdad? Ahora, el cristiano debe reconocer ciertos hechos al interpretar el relato de la creación. En primer lugar, el Génesis no da fechas, ¿verdad? No hay ninguna fecha que nos dé el Génesis. Y las genealogías primitivas no se pueden tomar en cuenta para calcular, pues hay en ellas grandes vacíos, ¿verdad? Podemos ver la introducción al Génesis
En segundo lugar, la Biblia es primordialmente un libro de religión y no de ciencia. Pocos detalles sobre la creación, ¿verdad? Hay. Génesis 1 fue escrito no tanto para describir el proceso de la creación, sino más bien para mostrar su causa y propósito. Recalca en la gran verdad de que Dios es el creador. Ese es el propósito del relato bíblico que tenemos. Simplemente que Dios es el creador y no específicamente darnos un orden específico o fechas, ¿verdad? Específicas de cuando se crearon estas cosas. Finalmente, es lógico creer que la revelación de Dios a Moisés haya sido dada en conceptos comprensibles a los hombres de esa época y no en altos términos técnicos o científicos comunes a los del siglo XX o XXI. Sin embargo, podemos confiar que la Biblia habla correctamente sobre lo que concierne a ciencia, ¿verdad? Entonces, podemos usar este argumento también. Obviamente, Dios manifestó su relato. Recuérdense que ahora en este tiempo sí, la ciencia está muy avanzada, la tecnología, el idioma, el lenguaje, pero Dios lo pudo haber escrito en ese tiempo conforme a lo que ellos entendían, ¿verdad? Conforme al nivel de entendimiento que ellos tenían de las cosas que estaban a su alrededor. Entonces, por eso el relato muchas veces no va a tener esa congruencia para nosotros, ¿verdad? Porque fue escrito probablemente para ese nivel, ¿verdad? El relato de la creación refleja un punto de vista adelantado y monoteísta con una serie de frases tan racionales que la ciencia no lo puede mejorar. Si se limita al mismo lenguaje y alcance de ideas para presentar sus conclusiones, dice el arqueólogo W.F. Albright, ¿verdad? Lo dice él de esta manera. Para el tiempo en que estaban viviendo, ¿verdad? Ellos, era un relato bastante avanzado, ¿verdad? Para el tiempo que ellos vivían. ¿Quedamos claros? Ahora tenemos, vamos a lo que es la creación, ¿verdad? Cómo Dios crea el universo y crea todas las cosas. ¿Verdad? Tenemos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, quiero que vean ahí, ¿verdad? Ese primer versículo encierra tanto, ¿verdad? Claramente cuando dice en el principio, está hablando en el principio de las cosas que Dios creó, ¿verdad? No está hablando en el principio de Dios, sino que vemos que ya en el principio Dios ya existía, ¿verdad? Si lo ponemos a analizar Génesis 1:1, en el principio creó Dios, o sea, Dios ya existía en el principio, ya estaba Él ahí, porque Él es eterno. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones que podemos sacar, ¿verdad? Y esa palabra, ¿verdad? Creó Dios, como dice ahí, creó la materia en un acto, ¿verdad? Y ese es el vocablo bara en hebreo, ¿verdad? Que significa es, para nosotros creó, ¿verdad? Cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, ese es el vocablo bara, ¿verdad? Y dice, se usa solamente en conexión con la actividad de Dios, que significa crear de la nada, o sea, nada existía. El ser humano, ¿verdad? Cuando crea algo, tiene que usar los materiales que están a su alrededor. Dios no. Dios simplemente dijo, sean creados, ¿verdad? Y tomaron forma esas cosas que no existían, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Que todas las cosas que vemos se crearon de lo que no se veía antes, ¿verdad? Entonces fue una creación absoluta, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Que alguien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Madonel va a echar cemento, él tiene que usar arena, tiene que usar tierra, tiene que usar cemento y todo y mezclar y ahí se hace la creación del cemento, ¿verdad? Tenemos que usar materiales que están a nuestro alrededor. Él no, Dios dijo, sean creados, ¿verdad? Y fueron creadas todas las cosas. Entonces, quiero que vean ese, ¿verdad? Porque una palabra que dice creó Dios tal vez no nos da tanto nosotros en un momento para entender todo lo que Dios hace, pero es que no existía nada, ¿verdad? Según lo que la Biblia nos dice. Y Dios simplemente dice, sean creados. O crea Dios en ese instante todas las cosas y fueron creados. ¿Qué dice? Los cielos y la tierra, ¿verdad? En un momento. Entonces es algo muy, muy, muy interesante. Tenemos, ¿verdad? La palabra vara se halla en Génesis 1:1,
en el 21, en el 27, y se refiere a la creación de la materia, de la vida animal y del ser humano. En otros casos se usa asa, que corresponde a hacer, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos 11:3, ¿verdad? Ese versículo nos da un poco más de luz, ¿verdad? Que fue todo constituido simplemente ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios lo hizo, Dios dijo, sean hechos y fueron hechos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En pocas palabras, lo inexistente vino a ser creación de parte de Dios. La ciencia nos enseña que se puede transformar la materia en energía, pero parece que Dios convirtió la energía en materia, ¿verdad? Porque no existía absolutamente nada, ¿verdad? Eh, Quizás era un plano totalmente vacío, donde solamente existía Dios, pero Dios creó todas las cosas. Luego el relato nos enseña que la creación fue realizada progresivamente, paso a paso. Moisés usó una palabra para describir la participación del Espíritu, que sugiere el acto de un ave volando sobre el nido en el cual están sus polluelos, ¿verdad? Ese es el ejemplo o lo que nos lleva a la mente la Biblia a la hora de esa obra creadora que hace Dios. El Espíritu cobija la superficie de la tierra, caótica y sin forma, dándole forma y orden, ¿verdad? Así Dios siempre saca orden del desorden, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? El 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya el Espíritu Santo estaba ahí, ¿verdad? Moviéndose de alguna manera en esa obra creadora, y Dios va poniendo todo en orden, ¿verdad? Ahora, los días de la creación, como ya los dijimos, son así, ¿verdad? Primer día, aparición de la luz, ¿verdad? Día y noche. Dios crea la luz, ¿verdad? Y obviamente la ausencia de luz es lo que llamamos noche. Segundo día, el cielo, la atmósfera y mares, ¿verdad? Tercer día, surgimiento de los continentes y aparición de la vegetación. Cuarto día, aparición de los cuerpos celestes que alumbran la tierra. Quinto día, los animales del mar y las aves. Sexto día, los mamíferos y el hombre. Y el séptimo día, terminada la actividad creadora, Dios descansa, ¿verdad? Entonces podemos ver, hay un cuadro que podemos ver al final de todas las cosas, ¿verdad? En Apocalipsis. Y yo pienso que al principio era algo similar también. Que vemos de que la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, dice que no tendrá necesidad de luz, de sol ni de luna, ¿verdad? Porque Cristo es la misma lumbrera, ¿verdad? Así probablemente Dios pudo haber sustentado todas las cosas al principio antes de crear, ¿verdad? El sol y la luna y ponerlo en ese orden, ¿verdad? Entonces, en el primer día, ¿verdad? Dios crea la luz, por así decirlo, el concepto de luz no existía antes y Dios lo crea, pero hasta el día cuarto es que Dios pone todo en orden, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante de ver, de que Dios lo hace, por así decirlo, sucesivamente, ¿verdad? Ahora nosotros pudiéramos cuestionar cada una de esas cosas, ¿verdad? Pero si Él decidió crearlo de esa manera, ¿quién somos nosotros para decir por qué lo haces así, como dijo Pablo, ¿verdad? Y altercar con el Creador y querer solo porque la ciencia dice esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vean es esto, porque muchos, cada descubrimiento que saca la ciencia, ¿verdad? La gente lo toma como verdad al 100%, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha salido de que han encontrado una vacuna para cierto y ya después no sirvió, ¿verdad? O hacía descubrimiento de esta cosa y a los años se descubre que no era como ellos pensaban, sino que es de esta manera, ¿verdad? Yo me acuerdo que en los 90, ¿verdad? Decían que Plutón era un planeta y ahora dicen que no, ¿verdad? Ahora ya lo sacaron de esa categoría y dicen que
Entonces la ciencia, ese es mi punto, la ciencia va cambiando conforme ellos van viendo cosas, descubriendo cosas, muchas veces incluso cambian la manera de cómo interpretan la ciencia a su alrededor, pero el relato bíblico se mantiene igual, ¿verdad? Ya, bueno, ya vimos ese pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo la creación fue hecha. Cada etapa de la creación preparó el camino para la siguiente y todos tenían el propósito de preparar el escenario para el punto culminante, la creación del hombre. Y dijo Dios, sea y fue. Al hablar Dios, infaliblemente que se cumple su voluntad. Se recalca la perfección de lo que Dios creó y esto es lo que me encanta, ¿verdad? Y dice, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Qué lindo eso, ¿verdad? Y si Dios lo creó, imagínense, si Dios vio que era bueno, ¿quién somos nosotros para decir que no? ¿Verdad? Solo desde ahí nos podemos agarrar. El resultado correspondió perfectamente a la intención divina. El gran propósito de la creación era preparar un hogar o un ambiente adecuado para el hombre. Imagínense, si nos ponemos a analizar solamente la creación de Dios, cómo el sol no se mueve de su lugar, ¿verdad? Que la tierra no se cae de un vacío, sino que se mantiene en su lugar donde Dios la puso, ¿verdad? Y gira de la manera que Dios la creó. La luna está en el puesto adecuado, ¿verdad? Donde debe estar. Y todos los planetas, todas las estrellas, Dios puso todo en su lugar para que todo se mantuviera, ¿verdad? Como el mar no se sale de su extremo, ¿verdad? Sino que se mantiene en el lugar donde Dios lo puso. Entonces eso, por así decirlo, refuerza, ¿verdad? Ese argumento de que lo que Dios creó, como dice ahí, era bueno, ¿verdad? Porque lo hizo bien y lo hizo de la manera que Él quiso, ¿verdad? Al finalizar el sexto día de la creación, Dios observó que su obra creadora era buena en gran manera, ¿verdad? Demostraba equilibrio, orden y estaba perfectamente adaptada para el desarrollo físico, mental y espiritual del hombre, ¿verdad? Entonces, esa es la creación. ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? Ok, vamos a la creación del hombre. Dios hizo al hombre como corona de la creación, ¿verdad? El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaron entre sí, ¿verdad? 1:26, vemos ahí que dice, ¿verdad? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hay una palabra plural ahí, ¿verdad? Y eso es uno de los primeros capítulos o versículos de la Biblia que hablan acerca de un Dios que es más de una persona, ¿verdad? Sino que son tres, como lo vemos a lo largo de la Biblia, pero ese es el primer versículo. Indica que este fue el acto trascendental y la consumación de la obra creadora. Dios creó el hombre tanto también para ser el mundo espiritual como terrenal. Después tiene un cuerpo y espíritu. El cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, igual que los animales, ¿verdad? Según Génesis 2:7 y 19. Lo cual nos enseña que se relaciona con otras criaturas. La ciencia ha demostrado que la sustancia de su cuerpo contiene los mismos elementos químicos del suelo, ¿verdad? Entonces no hay mentira en esto. Su nombre en hebreo es Adán, ¿verdad? Que significa hombre y es semejante al Adama, que significa suelo. Sin embargo, no hay eslabón biológico entre el hombre y los animales. Se usa la palabra bara, o sea, crear, como algo sin precedentes que no existía antes. 1:27 indica que su creación fue algo especial, ¿verdad? Fue algo muy especial. Aunque algunos dicen, ¿verdad?, que por eso creó a la mujer de último, ¿verdad? Porque dejó lo más especial para último, dicen unos, pero por algo creó al hombre primero también. Pero a ese debate se lo vamos a dejar a ustedes, ¿verdad? Que ustedes decidan. Dice, el hombre fue hecho a imagen de Dios, por lo tanto tiene gran dignidad. ¿Qué significa a la imagen de Dios? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa ser a la imagen de Dios en el hombre? No se refiere a su aspecto físico, ya que Dios es espíritu, ¿verdad? Esto es muy claro. Dios no tiene cuerpo. Él puede tomar cuerpo, puede tomar forma de cuerpo, pero Él
es espíritu, dice Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? La imagen de Dios en el hombre tiene 4 aspectos, ¿verdad? En 4 aspectos se conoce que el hombre es a imagen de Dios. ¿Verdad? Primer aspecto, solo el hombre recibió el soplo de Dios. Ninguna otra parte de la creación recibió ese soplo divino más que el hombre. Y por tanto tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunión con Dios, ¿verdad? No hay otro animal o ser creado o planta que tenga un soplo divino más que el hombre, ¿verdad? B, es un ser moral, ¿verdad? No obligado a obedecer sus instintos como los animales, sino que posee libre albedrío y conciencia, ¿verdad? El animal actúa conforme al instinto, ¿verdad? Conforme al instinto, si tiene hambre, si tiene miedo, si tiene frío, si tiene calor, conforme a su instinto el animal actúa. Pero el ser humano es el único que tiene capacidad de razonar, raciocinio, ¿verdad? De pensar y de tomar decisiones. Claro, hay ciertos instintos en el hombre también, pero hay una mente y una voluntad que puede gobernar esos instintos y eso no lo vemos en el reino animal más que en el hombre, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Hay una moralidad en el hombre, ¿verdad? Hay un set de valores. Aunque el hombre no crea en Dios, ¿verdad? El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Él sabe lo que es delito. Él sabe que a pesar de que no crea en Dios el hombre, él sabe que mentir es malo, ¿verdad? Él sabe que matar es malo, porque va en contra de esa moralidad que Dios puso en el hombre, ¿verdad? Hay un set de creencias, no importa de qué religión, no importa de qué nacionalidad, el hombre es un ser moral, un agente moral, ¿verdad? Claro, esa moralidad muchas veces es quebrantada, no vamos a decir que no, pero aún así posee esa moralidad. C, también es un ser racional, ¿verdad? Con la capacidad de pensar en lo abstracto y formar ideas, ¿verdad? Y eso no lo tiene ningún animal ni ningún ser creado. Y D, al igual que Dios, tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. Había de ser representante de Dios, investido de autoridad y dominio como visible monarca y cabeza del mundo. O sea, el trabajo que Dios le dio al hombre. Alguien ha observado que el hombre tiene un espíritu para tener comunión con Dios, una voluntad para obedecerle y un cuerpo para servirle. Miren qué bonito eso, ¿verdad? Un espíritu para tener comunión con Dios, una voluntad para obedecerle y un cuerpo para servirle, ¿verdad? Y ninguna de estas características está en otro ser de la creación, ¿verdad? Entonces esto es lo bueno de estas clases, ¿verdad? Esto tal vez no lo podemos tocar tan a fondo en un mensaje, ¿verdad? Durante el culto, sino que aquí lo vemos más detalladamente. Ahora, Dios descansó el séptimo día, no en el sentido de terminar toda la actividad, sino en el terminar la actividad creadora. Observando el día de reposo, los hombres recuerdan que Dios es el creador y reservan tiempo para prestarle culto, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Ahora, aquí vamos a entrar en un punto muy importante. Aquí vamos a ver 4 teorías, ¿verdad? Salud. Acerca de la creación. Ahora, con esto, quiero que entiendan que yo no estoy diciendo que esto es así. Es una teoría y una teoría es una creencia, ¿verdad? Entonces, ustedes ahora como estudiantes de la Biblia tienen que ser capaces de analizar creencias y decir, ¿verdad? Esto es así o no es así. Porque en una de las clases, cuando di esta clase, una hermana salió diciendo que yo estaba enseñando cosas que no eran verdad. Pero no se trata de eso, sino que ustedes tienen la capacidad de analizar las cosas, de que se les presente información y que ustedes escuchen, como dije, la misma escritura dice, va a escucharlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Entonces, hay muchas teorías acerca de esto, pero vamos a ver algunas. Estudiosos cristianos han desarrollado varias teorías procurando armonizar el relato bíblico
con los conceptos científicos, ¿verdad? Algunas son A, teoría del vacío o del arruinamiento y recreación, ¿verdad? B, teoría de la creación progresiva. C, teoría de la alternancia día y era. Y D, teoría de los catástrofes universal causada por el diluvio, ¿verdad? Ahora, una vez más, con esto no es el propósito confundir a nadie, sino que ustedes piensen y analicen, ¿verdad? Analicen qué es lo correcto, pero siempre tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Eh, si la Biblia no lo dice, no podemos nosotros, por así decirlo, ponerle algo, ¿verdad? Sino que debemos de apegarnos a lo que dice. Vamos a ver la primera. Dice teoría del vacío, del arruinamiento y recreación, ¿verdad? Esta teoría dice que sucedió una catástrofe universal entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ¿verdad? Por ejemplo, dice en el 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Pero el 2 dice, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Entonces muchos se preguntan, ¿por qué llegó a estar así, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ciertos científicos piensan, entonces, entre esa creación y el 2, algo pasó, ¿verdad? Y por eso vemos que la tierra después estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y lo que creen ellos es que Dios recreó la tierra en 6 días después de haberla creado en Génesis 1.1, ¿verdad? Y podían haber transcurrido millones de años entre la creación original y la recreación, y por eso la tierra tiene millones de años, ¿verdad? Ahora, una vez más, la Biblia no dice esto, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Es una teoría. Pero nosotros como creyentes tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así que esa es una de ellas. Vamos con la segunda, teoría de la creación progresiva, ¿verdad? Se interpreta el relato poéticamente. Los días representan periodos en un lapso indefinido, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no fue un día de 24 horas, sino que lo que Dios está narrando es un capítulo, por así decirlo, y no hay un tiempo, ¿verdad? En los cuales Dios realizó su obra creadora. Se hace notar que la Biblia no declara la duración de cada día, ¿verdad? No declara la duración de cada día y que el término día no se refiere siempre a un periodo de 24 horas, ¿verdad? Y su uso en el 2.4 es el día que Jehová hizo la tierra. Puede referirse a un periodo de tiempo corto o extenso en que cierta actividad se lleva a cabo y se señala que los descubrimientos de la ciencia confirman el orden de la creación descrito en Génesis, ¿verdad? Entonces esta segunda nos dice que sí, ¿verdad? Dios lo creó en ese orden, pero que los días no eran de 24 horas, sino que duraban mucho más tiempo, ¿verdad? Eso es lo que cree esta teoría. Número 3, teoría de la alternancia día-era, ¿verdad? Que sí, esta dice un poquito diferente, que los días sí, los periodos sí eran de 24 horas o cortos lapsos de tiempo, pero eran separados por vastas eras geológicas, ¿verdad? Que sí, Dios lo creó cada día en 24 horas, pero había mucho tiempo entre cada día, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos. En estos periodos cortos llamados días tuvo lugar la actividad creadora, ¿verdad? Este es un poquito menos, pienso yo, porque de otra manera Dios no hubiera descansado el séptimo día, ¿verdad? En el sentido de, sino que la Biblia nos da una continuidad en los días, ¿verdad? De la creación. Y la última, ¿verdad? Teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio, ¿verdad? Esta dice que los días de la creación sí eran de 24 horas, pero se explican cambios geológicos y fósiles y yacimientos de carbón, etcétera, como consecuencia del diluvio en la época de Noé, ¿verdad? Entonces, que sí, Dios lo creó así como está en el relato bíblico y fueron días de 24 horas, pero que por causa del diluvio vemos todas esas discrepancias en la ciencia, ¿verdad?
Entonces, esto solo es para pensar, ¿verdad? Solamente. Pero los hermanos de la otra casa me preguntaron, ¿y usted qué piensa? Y yo les digo, bueno, para mí tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta alargarme más y querer buscarle más de lo que la Biblia dice, porque si Dios dejó eso, lo que dejó Dios en la Biblia es lo suficiente para nosotros, para creer que Dios lo creó de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso, soy de las personas que pienso que muchas veces no vamos a encontrar todas las respuestas a estos detallitos en la Biblia, pero lo que Dios nos dio es suficiente para entender de que lo que Dios hizo lo hizo de una manera perfecta, ¿verdad? Y lo hizo así porque Él así lo designó. Como dijo Pablo, en parte conocemos, pero el día que estemos con Cristo, ahí sí lo vamos a conocer absolutamente todo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tenemos es suficiente para creer, suficiente para entender lo que es Dios y más que suficiente, ¿verdad? Creo que con lo que tenemos de Biblia no nos ajustan 60 años de estudio, sino que siempre vamos a seguir indagándole más, ¿verdad? Y una vez más, otra advertencia, no es el propósito de la Biblia comprobar el estudio científico, ¿verdad? Sino que simplemente nos está narrando esa obra creadora de Dios, ¿verdad? Y nunca es el propósito de la Biblia probar lo que la ciencia dice, ¿verdad? Así que vamos bien hasta ahí. Y esto es prácticamente la advertencia que les estaba diciendo, ¿verdad? Que estas son teorías, hay muchos pensamientos a nuestro alrededor, la ciencia cada día va descubriendo, nuevos datos, rechazando teorías anteriores y sacando nuevas conclusiones, y no debemos de correr riesgo de identificar nuestra posición con algo tan cambiante como las teorías científicas. Por otra parte, podemos descansar en la confianza de que los descubrimientos futuros bien interpretados eliminarán muchas de las supuestas contradicciones de hoy y arrojarán más luz sobre el testimonio bíblico, ¿verdad? Entonces es algo que a nosotros nos queda para estudiar, pero confiando de que Dios designó todo, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Ahora ya vamos a entrar con el hombre en el huerto del Edén. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos con el hombre en el huerto del Edén. Ahora, se ve la solicitud de Dios por el hombre. Lo ubicó en el huerto del Edén, ¿verdad? Que significa delicia o paraíso. Un ambiente agradable, protegido y bien regado, ¿verdad? El huerto estaba situado entre los ríos Hiddekel y Tigris. Ya vamos a ver, perdón, el río Hiddekel, que es el Tigris hoy en día, y el Éufrates, ¿verdad? En un área que probablemente corresponde a la región de Babilonia, eso lo vimos en la clase pasada, cerca del Golfo Pérsico. Dios le dio a Adán trabajo que hacer para que no se aburriera, ¿verdad? Algunas personas piensan que el trabajo es parte de la maldición, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña tal cosa, ¿verdad? No, el trabajo no es maldición. El hombre siempre iba a trabajar. Ahora, que el trabajo fue más gravoso después de la caída, sí, ¿verdad? Pero iba a ser un paraíso, ¿verdad? Entonces iba a ser un deleite para el hombre trabajar y vivir ahí. Sino que la maldición convirtió el trabajo bueno en algo infructuoso y con fatiga, ¿verdad? Es que tenía que engañarlo a la mujer, ¿verdad? Qué barbaridad. No, no fue así. Eh, pero sí, ellos estaban en un estado perfecto, ¿verdad? Si usted se fija, ¿verdad? La Biblia dice que estaban desnudos, pero ellos no tenían pena porque eran, por así decirlo, seres intelectuales y en un estado de santidad similar a la de Dios en cierto aspecto, que ellos no conocían la maldad, ¿verdad? Ven ahí ese leoncito, ¿verdad? A la par de ellos. Hoy en día no se puede estar así de cerca. Eh, Ven todos los animales juntos, un clima agradable, no llovía, ¿verdad? Sino que un vapor regaba la tierra. Yo pienso que era un clima extremadamente perfecto
No sentían calor, no sentían frío, no necesitaban abrigos, no necesitaban pieles, ¿verdad? No necesitaban levantarse a las 5 de la mañana, no necesitaba cafecito para agarrar energía, nada de eso. ¿Verdad? Era un estado perfecto en el que el hombre vivía, ¿verdad? Aunque aún así nos gusta el café, pero era un estado perfecto en el que vivía el hombre. Entonces, aquí tenemos el río Éufrates, ¿verdad? El mapa lo estuvimos viendo en la clase anterior, y el río Tigris, ¿verdad? Y esa parte tiene un clima extremadamente agradable, y más aún el huerto del Edén, ¿verdad? Que estaba en esa área, era un lugar perfecto, ¿verdad? Y lo vemos ahí, ¿verdad? Este ya es un enfoque, este es el mismo mapa, ¿verdad? Nada más que un poquito más agrandado. Entonces, hoy en día, como dice ahí, entre el Éufrates y Tigris, pudiera estar acá. Entonces, aquí está Bagdad, lo que ahora es Irak, ¿verdad? El país de Irak, ahí es donde estaba aproximadamente el huerto del Edén, ¿verdad? Así que eh, era en esa área. Dios proveyó a Adán una compañera idónea, instituyendo así el matrimonio, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya Dios instituyó el matrimonio como algo, ¿verdad? Un designio para el hombre que él quería que el hombre tuviera. En este capítulo se encuentra en forma de germen la enseñanza más avanzada de esa relación, ¿verdad? Y es importante verlo porque si lo que decíamos en la clase pasada del Génesis, ¿verdad? Que es el Génesis es el semillero de la Biblia, de ahí salen todas las doctrinas, ya sea tal vez no de una forma completa, pero de una forma ya avanzada, ¿verdad? Y desde el capítulo 2 y 3 de Génesis ya tenemos el matrimonio como una doctrina que Dios le deja al hombre. El propósito primordial del matrimonio es proporcionar compañerismo y ayuda mutua. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, o sea, semejante y adecuada para él, dice el 2:18. Debe ser monógamo, ¿verdad? O sea, una sola esposa. No le hizo 2, ni 3, ni 5, ¿verdad? Solo una. Pues Dios creó una sola mujer para el varón y debe ser exclusivista, porque dejará el hombre a su padre y a su madre. Debe ser una unión estrecha e indisoluble. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios en su sabiduría infinita instituyó el hogar para formar un ambiente ideal en el cual los hijos puedan ser criados cabalmente en todo aspecto, física, social y espiritualmente. Se enseña la igualdad y dependencia mutua de los sexos. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, dice 1 Corintios 11:11. El uno sin el otro están incompletos, ¿verdad? Y esta enseñanza ya está ahí desde el Génesis. No le creó otro hombre, ¿verdad? Ni le dio dos mujeres, ni creó dos mujeres, sino que lo creó exclusivamente entre hombre y mujer, ¿verdad? Y esta enseñanza parte de ahí. La mujer formada, ¿verdad? Ahora se van a alegrar las hermanas de aquí. Dice el comentarista Mateo Henry, observó que la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre para que no ejerciera dominio sobre él, ni de sus pies para que no fuera pisoteada, sino de su costado para ser igual que él y cerca de su corazón, ¿verdad? Ay, qué lindo. Para ser amada por él, la mujer debe ser una compañera que comparta la responsabilidad de su marido, responda con comprensión y amor a la naturaleza de él y colabore con él para llevar a cabo los planes de Dios. Ese es el propósito de Dios al crear el hombre y la mujer. Tenemos a Adán, ¿verdad? Que se le considera el representante de Cristo. En Cristo como gobernante y la cabeza perfecta de la creación en la tierra edénica, Dios hizo al hombre la corona y gloria de toda la creación, ¿verdad? Tenemos en Génesis 1, 26 y 28. Pero Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15.
Tanto Cristo como el hombre llevan la imagen de Dios. El hombre fue creado en Cristo, la eterna imagen de Dios y formada a la semejanza de Cristo. La eterna semejanza o representación visible de Dios. Cristo era el original, Adán era solo la copia. Adán fue formado en su cuerpo de barro o semejanza de la forma visible del Hijo de Dios, dice Lucas 3:38. Entonces el hombre fue puesto en el Edén o en la tierra como representante de Cristo, le dio autoridad, le dio dominio, ¿verdad?, sobre la creación, y ese iba a ser el trabajo de él. También le dio capacidad. Dios le dio a Adán amplia inteligencia, pues podía poner nombres a todos los animales. Imagínense. Esto demuestra el hecho de que tenía poderes de percepción